Cuando uno llega a la primera división y ya estás en selección nacional y tienes algunos partidos, crees que ya lo sabes todo. Yo creo que para todos el Tuca siempre será un maestro, porque no era el clásico entrenador, a él le seguías aprendiendo. Pues más que carácter, yo creo que es una tontería, una equivocación. Tendríamos que analizar exactamente cuestiones que tienen que ver con nuestra liga y con nuestro fútbol. ¿Qué queremos ser? Bueno, pues yo creo que don Salvador Martínez Garza, en aquel entonces un directivo Chivas 100%, tenía ganas de tener una especie de selección nacional en su equipo. Hola, hola, bienvenidos. Esto es La Chica del Banquillo. Yo soy Caro Padrón. Gracias por acompañarnos en nuestro canal ESPN MX. Recuerden suscribirse también para que reciban notificaciones de lo que está pasando acá en el canal. La Chica del Banquillo, cada jueves, un nuevo episodio. Y hoy tenemos, la verdad, salimos, como verán, del estudio, nos fuimos a Guadalajara. Ramón Ramírez, leyenda del fútbol mexicano. Ramón, bienvenido a Gracias, Caro. ESPN. Gracias por la invitación. Muy contento de poder platicar contigo y con todo tu auditorio. Así es. ¿Cómo ves en este momento? Porque yo sí siento que se necesitan líderes en este momento en selección. A ti te tocó una época en ese sentido de grandes figuras. O Sí. sea, realmente cuando, no solamente en la Super Chivas, sino también en selección En mexicana. selección nacional, por supuesto, jugadores que militaban en Europa, Ujú. jugadores que tienen una larga trayectoria en el balompié mexicano, todos con mucho talento. Pero yo siempre he dicho que el liderazgo se tiene que repartir y los líderes tienen que ser de diferentes condiciones. A veces entendemos o creemos en ese líder que es el que grita, que impulsa, que mete la pierna, pero se necesitan también otro tipo de líderes en la cancha. Los que agarran la pelota, los que la quieren, los que encaran, los que le dan calma, cadencia. Tiene que ser repartido ese liderazgo, porque si no, te digo, vamos a depender a veces solamente de corazón y de esfuerzo, y Sí. con eso no se ganan siempre los partidos. A veces se necesita inteligencia y buen fútbol. En esta selección, en ese sentido, ¿a quiénes identificas con esos perfiles para líderes o actuales líderes? Pues mira, por ejemplo, yo creo que en la saga central, eh, Vázquez Ujú. y Montes, Montes. me parece que son líderes con una trascendencia en Europa, líderes futbolísticos, pero también que tienen que tener un liderazgo de voz, Mm. los que tienen que alzar muchas veces eh, la palabra, los que tienen que ordenar desde atrás, los que tienen que darle desarrollo al equipo. Pero me parece que hay otros que si recobran su nivel, el caso de Gilberto Mora, de Alexis Vega, del Piojo Alvarado, que esos son los líderes que tienen que agarrar la pelota y encarar. El liderazgo de Raúl Jiménez para ser contundente a la hora de que se le presenten las oportunidades. Pienso que tienen un medio campo muy dúctil, con mucha resistencia de ida y vuelta. Exxon Álvarez me parece que también Sí. tiene que ser un líder nato por la posición en la que juega y sobre todo por la experiencia. Entonces todo eso se tiene que repartir. No debería de caer en un solo jugador. ¿Cómo era jugar en selección mexicana en los 90? Pues era tratar de abrir puertas, porque pues estábamos acostumbrados al roce de la CONCACAF, a jugar con Honduras, con Costa Rica, El Salvador, Panamá empezaba, y pues nosotros queríamos desarrollarnos en otro nivel y creo que importantísimo fue esa Copa América de 1993 en Sí. Ecuador, donde México despierta, Golazo, ¿ah? digo, vivo de ese gol. Y creo que eso nos cambió un poquito la mentalidad del futbolista mexicano. Empezamos a creérnosla más, a quitarnos ciertos complejos de inferioridad, a conocer un poquito más el exterior. Y bueno, creo que dimos un pasito más adelante y hoy creemos que la selección de otro, porque a partir de esa Copa América del 93, de ese Mundial de Estados Unidos 94 y hasta la fecha nos hemos quedado en el mismo escalón. Y hoy queremos que se dé un brinco más hacia arriba. ¿Por qué crees que se ha estancado quizá el nivel? Digo, sabemos que ya no estamos en Copa Libertadores, acabamos de ir a Copa América, no se tuvo tampoco un buen resultado porque sacan en Sí. fase de grupos, justamente estaban en el grupo de Ecuador y Venezuela. ¿Qué hace falta para dar un siguiente paso? Yo creo que tendríamos que analizar exactamente cuestiones que tienen que ver con nuestra liga y con nuestro fútbol. Mm. ¿Qué queremos ser? Una liga atractiva, una liga que venda al mundo, trayendo grandes jugadores, grandes refuerzos, que haya más jugadores no nacidos en Ujú. México que mexicanos. O queremos tener una liga que promueva precisamente al futbolista mexicano. Yo no estoy en contra de ninguna ni de otra. Por supuesto, yo me inclino en que los clubes se atrevieran a darle más oportunidad al joven mexicano. Pero si no fuera así, entonces hay que tener escuelas de fútbol en cada uno de los equipos para exportar jugadores. Si no exportamos jugadores
Y si no tenemos muchos jugadores Ujú. mexicanos en la mayoría de las plantillas, es difícil que podamos ver una selección competitiva. Y es una cosa, me parece a mí que es como o sea, que se cierra el círculo muchas veces porque ya quieres vender al futbolista mexicano a cierto precio, que quizá el que está en la MLS va a un mercado más competitivo como Argentina, como Brasil, que hay muchísimos jugadores colombianos también, y ahí quizá termina fallando un poquito el propio sistema, porque Estados Unidos lo hizo muy bien. Y a los 17 años ya están sacando a los jugadores y aquí nosotros estamos pensando a los 18, 19. El caso de Gil Mora, por ejemplo, de si está listo para irse o no, cuando si se le presenta la oportunidad debería tomarla. Pues yo Bueno, así incluso, pienso yo, no no, sé. yo también, yo incluso que creo que hasta debería México de sembrar jóvenes por todo el mundo desde los 14, Ujú. 15 años, no esperar incluso a que debutaran, que allá se formen, se hagan y el que tenga el nivel se Mm. pueda quedar en Europa y el que no, ya con cierta experiencia pueda venir a ocupar un puesto en algún club de primera división. Tienes razón, es que la Liga Mexicana es una liga atractiva, es una liga con un poder económico importante, se paga bien, se comercializa bien. Ya cuando un jugador debuta y hace su primer contrato grande, ya es difícil también sujetarse a muchas cosas, ¿no? Mm. A bajar sus condiciones salariales y después el club a malbaratarlo en Europa. Entonces ya se complica más. Por eso digo que mientras más jóvenes se vayan, Ujú. más posibilidades van a tener incluso de quedarse. No, y mencionabas el tema de la mentalidad, porque a veces es cómodo ser ídolo, por ejemplo, en Chivas, que digamos que un equipo que es muy histórico, es difícil trascender, es un equipo grande a nivel de México y conocido también en el mundo. Es uno de los símbolos, me parece a mí, también del fútbol mexicano. Y tienes el tema de, llegas acá, ya eres ídolo, ¿y para qué me voy? Bonita ciudad, bonita Ujú, sí, comida, claro. bonito ambiente, te pagan bien, te conoce todo mundo, claro, te seduce, Ujú. te seduce. Por eso te digo que deberían de encontrar como una especie de empujarse generacionalmente unos a otros para que un jugador que tenga una o dos temporadas, que tenga capacidad, Claro. exportarlo y que otro venga pisando fuerte. De lo contrario, te digo, ya haces un par de buenos contratos y ya se complica en todos los sentidos, ¿no? El caso cuando no llevaron a Santi, por ejemplo, a Qatar, ¿no? Acá está. O sea, que se toman esas decisiones que a la larga te terminan costando porque ya no tienes un jugador con experiencia para el siguiente mundial, sino que tienes uno que ya salió, que probablemente no vio minutos, y dejaste a uno que ya podría aportar un poquito más en el siguiente mundial. Sí, yo tengo como recuerdo, por ejemplo, que Ronaldo el Fenómeno fue de suplente en el Mundial de Estados Unidos Ujú. 94, el que me tocó vivir por primera vez, teniendo a Romario y a Bebeto como titulares. Él Claro. entendió su rol, sabía que iba a aprender, que difícilmente iba a jugar y bueno, pues un par de mundiales más, él también se corona campeón. Entonces, ese es como que el proceso que muchas Ujú. veces tiene que llevar el jugador y que lo tiene que entender, ¿no? Por eso a mí se me haría muy atractivo, digo, evitando por eso decir si este es naturalizado, si es mexicano Claro. de nacimiento. El que tenga capacidad, pues simplemente que se gane el lugar, pero creo que la hormiga sería uno de esos jugadores atractivos precisamente para pensar en el futuro. Sí, y sobre todo un jugador que uno levantaba la mano y decía, bueno, Alan Pulido lo trajeron, que fue en su momento campeón goleador, que además a mí curiosamente me parecía que fue campeón goleador y Chivas lo termina vendiendo, ¿no? Con lo difícil que es conseguir un mexicano que te termine resolviendo y que te termine apareciendo en la delantera. Yo siento que hay que empujar un poquito a que eso suceda, entendiendo que hay gente que está diciendo, bueno, pierden los seleccionados para la liguilla del fútbol mexicano, pero de alguna manera le estás dando otra cosa también al propio jugador del equipo. Sí, le estás ofreciendo algunas otras posibilidades, pero hay que reconocer, Hormiga González ha tenido dos muy buenas temporadas, ha sido goleador, pero también esto ha sido producto del sistema de juego de Guadalajara, Ujú. por la maquinaria que tiene. O sea, Guadalajara en torneos anteriores no es que no tuviera buenos centros delanteros, es que no generaba oportunidades Ujú. de gol. En este torneo, desde el pasado, ya con la llegada de Milito, Chivas genera, Chivas propone, Chivas llega, entonces a veces no es que sea fácil, pero se le complica menos a un delantero. Entonces, Sí. mientras Guadalajara siga teniendo este sistema y este tipo de jugadores, yo creo que va a ser menos difícil encontrar centros delanteros que ¿Te, respondan. te sorprende lo que está haciendo Milito? Porque cuando llega, uno evalúa un poquito con lo que era su juego. Yo decía, esas triangulaciones y esa posesión con estos jugadores no lo va a lograr. Menos mal que me cayó la boca, ¿no? Porque siempre creo que es importante para el fútbol mexicano, para todos los que estamos formando parte de este ecosistema, que le vaya bien a las Chivas, que estén allí. Porque yo creo que le creen Ujú. lo que pretende él. A mí me ha gustado mucho la forma en la que él ha interpretado el ser director técnico de Guadalajara. Él no se siente menos, él no Ujú. cree que está en desventaja, él le ofrece toda la confianza a los jugadores. Eso, por supuesto, que muchas veces es bienvenido por cada uno de ellos y asumen esa responsabilidad. Yo pienso que ya dentro de la cancha
Si tú eres un equipo rápido, ligero, como es este Guadalajara, y técnicamente también lo haces, pues se complica otra vez menos, porque si se pierde la pelota inmediatamente tienes Claro. para recuperarla, ¿no? Cuando eres un equipo más lento, de más proceso, y quieres salir jugando y no tienes las herramientas o no tienes a los jugadores idóneos, se complica. Yo creo que se combinan el estilo de juego de Milito con el tipo de jugadores que tiene también en la cancha. Sí, háblame un poquito del pasado, las Super Chivas. ¿Cómo eran esas Super Chivas de los 90 con el Tuca allí también? Bueno, pues yo creo que don Salvador Martínez Garza, en aquel entonces un directivo Chiva 100%, tenía ganas de tener una especie de selección nacional en su equipo, y entonces trató de encontrar la base de jugadores nacidos y creados en el Club Guadalajara, y después empezó a reforzar con los mejores jugadores que había en ese momento en el mercado, ¿no? A mí me tocó llegar en la segunda etapa de las Super Chivas, no en la primera. ¿Tú eres de Santos en ese momento? Yo estaba Ya, en sí. Santos, y yo después del Mundial de Estados Unidos llegué a Chivas. Yo perdí la final en la temporada 93-94 aquí contra Tecos jugando para Santos, y después me reincorporo junto con Daniel Guzmán a esas Super Sí, Chivas que que ya eran tenían una ustedes el temporada. Travieso y tú allí la dupla también en el medio. Exactamente, dentro de otro grupo que la gran mayoría eran seleccionados. Estaba Lalo Fernández en la portería, estaba Manuel Vidrio, que era el Guamerú García, Misael Espinosa, Alberto Coyote, Daniel Guzmán, un servidor, éramos muchos de selección nacional. Sin embargo, nos costó un poquito durante algunos partidos precisamente por eso, ¿no? Porque no sé, como que el ser líderes todos en algún momento no nos permitía jugar como equipo. Cada uno nos sentíamos individualistas, y nos costaron. Después, con la llegada de Tuca, moldeó un poquito el equipo, hizo una columna vertebral precisamente con jugadores de experiencia, y llegaron las nuevas generaciones, el Tilón Chávez, Manolo Martínez, Noé Zárate, Camilo Romero, Joel el Tiburón Sánchez, incorporó Claudio Suárez. Y era un equipo, yo lo comparo con muy parecido, rapidito, ligero, de buen manejo de balón, con muy buena resistencia, con muy buena condición física. Yo decía que en esas Chivas que fuimos campeones en el 97, la gente no sabe, pero la gran mayoría de los partidos los ganamos en los últimos 5 minutos, Wow. precisamente porque no nos resistían el esfuerzo físico, y en los últimos minutos era cuando nosotros terminábamos arrollando al rival. No, y además el Tuca Ferretti siempre dice que el 2-1 lo anotes al primero o al final, pues termina contando lo mismo, ¿no? ¿Cómo era tener al Tuca eso, tratando de organizar tantos egos que habían en ese momento? Seguramente para él no debió de haber sido fácil, pero yo creo que para todos el Tuca siempre será un maestro, porque él no era el clásico entrenador, a él le seguías aprendiendo. Cuando uno llega a la primera división y ya estás en selección nacional y tienes algunos partidos, crees que ya lo sabes todo, pero cuando llegas con Tuca te das cuenta que todavía hay muchas cosas que aprender. A muchos nos enseñó incluso a jugar posiciones que no estábamos acostumbrados. Yo inicié mi carrera como extremo izquierdo, después jugué como volante por izquierda, en selección jugué como lateral izquierdo, y creo que mi posición ideal fue la que me inventó Tuca, de ser un segundo contención. Si yo hubiera sabido que esa posición existía, habría rendido más, y quizá hubiese hasta metido más goles. ¿Y qué te decían un día a día? O sea, por ejemplo, porque sé que siempre estabas como jugando muy cerca de Daniel. Pues no, a mí me decía que yo tenía que digerir las jugadas, que yo tenía que estar preparado para eso. A mí me gustaba recuperar la pelota, pero él decía que yo tenía que guardar la mayoría de mis energías únicamente para darme la vuelta y tratar de encarar, que si esas eran mis condiciones, las tenía que explotar. En el momento en que no las hiciera, entonces iba para la banca. Así es. ¿Cuál fue la magia en esa final del 97? Ante Toros Neza, ¿cierto? Sí. Ay, pues yo creo que la magia fue haber metido ese primer Porque ellos gol, porque tenían un equipo, ellos también aguerrido sobre todo. Eran bravos. El primer tiempo realmente fue tenso. Yo creo que durante esos primeros 45 minutos ellos tienen la más clara, la oportunidad más clara. No sé qué hubiera pasado. Entonces, ese Toros Neza era un equipo tan atrevido que le podías hacer 5, pero igual te metía la misma cantidad de goles. Entonces, ese partido nosotros lo estudiamos como que si no recibimos gol en el momento en que le hagamos un gol a ellos, se van a desordenar, precisamente por las características de sus jugadores. Y sí, al final el marcador fue escandaloso, pero yo puedo asegurar que en la cancha no es lo que aparenta el resultado. Sí, totalmente. Además, yo siento que ellos tienen un equipo también que
cambió, eran como los chicos malos del fútbol mexicano, ¿no? Rebeldes, eran Ahí rebeldes. el turco, que además tenía el tema de las apuestas de los kilos y todo eso que se hablaba siempre de él, y el tema también del Piojo Herrera, que ha mantenido algunas formas también en ese sentido, pero que... Irreverentes, Sí. distintos, atrevidos. Era un equipo que la verdad llamaba mucho la atención, fue muy carismático. Pues nos tocó ganarle a Toros Neza, pero a muchos nos hubiera gustado que esa franquicia hubiera No, seguido, que claro. ese equipo hubiera continuado y que también ellos en algún momento se hubieran coronado, ¿no? Sobre todo por ese gran grupo que se veía que tenían. ¿Sientes que estas Chivas, las de Milito, podrían, si se le da continuidad, ser algunas super Chivas en algún momento, o estamos muy en pañales todavía? Pues ellos deben de seguir trabajando, ellos no deben de estar esperando a ver qué dice la gente, si son super chivas o no. Los resultados son los que deben de mandar en la cancha. Yo creo que ellos están teniendo compromisos individuales y de grupo que los han hecho valer dentro de la cancha. En el momento en que dejen de hacer eso, van a dejar de tener resultados. Entonces, si siguen con esa humildad, con esa forma de trabajar y con ese estilo de juego, seguramente estarán más cercanos al triunfo. Totalmente. Te voy a preguntar algo que nunca te han preguntado. El gol ante Ecuador de la Copa América del 93. Una lluvia tremenda ahí en el estadio de Atahualpa. Sague recupera un balón en medio campo, yo pico por el extremo, me adelanta la pelota. La verdad es que íbamos ganando 1-0, queríamos hacer tiempo. Yo en un principio me la quería llevar al tiro de esquina, pero cuando menos me di cuenta ya estaba frente al portero. La verdad es que yo agaché la cabeza, ya no traía fuerzas, el balón lo traía muy pegado al pie. Yo ya no podía pegarle fuerte. Dije, yo nada más la pico y si va a la portería, qué bueno. Y si le espera el portero, la va a agarrar y se terminó la jugada. Pues afortunadamente salió un muy bonito gol que a la postre nos dio la tranquilidad y ese pase a la final en esa primera Copa América. Y lo digo en broma y a la vez en serio, pues es el gol que más me recuerdan y es el gol del que sigo viviendo. Es que ese gol, o sea, le dije a varias personas que venían a entrevistarte, ay, pregúntale el gol de Ecuador, pregúntale el gol de Ecuador. O sea, realmente es como algo que marcó a una generación que además te considera como probablemente uno de los mejores mediocampistas que ha habido en el fútbol mexicano. Pues mira, no lo sé, te digo, yo en selección nacional jugué como lateral izquierdo, jugué más de 120 partidos y yo había jugado con Bora Milutinovic tal vez unos 5 solo como mediocampista y la gran mayoría de partidos lo hice en esa posición. Hay recuerdos, por supuesto, que me llenan de mucha alegría, no siendo yo un lateral izquierdo nato, pues que me hayan tenido la confianza para hacer eso. Me llena de mucho orgullo. Ya en el resto, bueno, pues en mi carrera, te digo, hay características muchas veces que tienen los futbolistas que pueden ser más atractivas o que identifican más a la afición. Yo les decía, pues mira, las cualidades que me decían y que yo sentía que tenía es que yo encaraba Claro. en donde pudiera y contra quien sea. Sí, A veces ganaba y a veces perdía, pero yo me aventaba. Entonces, tal vez eso le transmitía al aficionado. sí, yo creo que el carácter también, ¿no? Un carácter que también te costó una roja en Francia, en Francia 98, ¿no? Pues más que carácter, yo creo que una tontería, una equivocación. Ese es un error Que le trascendental dijiste algo al árbitro, ¿no? no le digo nada. El árbitro agacha la cabeza y va a correr su diagonal y yo lo veo perfectamente que va a hacer ese movimiento y yo doy un pasito y me le atravieso. Entonces es un choque que finalmente lo tomó como una agresión. No, nunca le dije nada, fue realmente una agresión que yo lo hice premeditadamente. Claro, Entonces claro. cometí uno de los grandes errores en mi carrera con la selección. ¿Cómo era estar en mundiales en esa época donde yo siento que no sé si había, ¿cómo lo ves? ¿Había más expectativa antes de la selección por los seleccionados o hay ahora? Porque yo siento que ha bajado mucho lo que se Pues espera de selección. a veces así parece, pero conforme se va acercando el día elegido, la gente se mete. Mm, Nosotros nos fuimos a Europa, sobre todo en el Mundial de Francia 98, 2 meses antes, y no le ganábamos a nadie. De hecho, la gente quería que nos regresáramos. El clamor popular es, vénganse ya para qué se quedan, van a jugar 3 partidos claro. y se vuelven. Entonces, no había gran ilusión por esa selección y sin embargo, bueno, pues avanzamos a la siguiente ronda por primera vez en la historia de Copas del Mundo jugando fuera de nuestro país, bueno, en Europa principalmente. ¿Tú lo viviste? ¿Cuánta presión hay? Porque a ti te tocó también enfrentar a Países Bajos en Mundial. Sí. ¿Cuánta presión hay eso de enfrentar a estos rivales que vienen con esta etiqueta de fútbol total o de una gran historia futbolística que tiene
más peso que la mexicana. Sí, que son jugadores que están a prueba de todo, Mm. que para ellos esta Copa del Mundo es como jugar la Champions, están acostumbrados a este nivel de tensión, a este nivel de estrés, a este nivel de competencia, pero pues estás en casa y Mm. tienes condiciones incluso climáticas a tu Sí, favor, todo eso se totalmente. tiene que aprovechar. No es lo mismo jugar no sé, a 15, 16 grados centígrados a que puedas jugar de repente aquí una Copa del Mundo a 25, 30 grados, les debe de pesar. Eso también tiene que ser un aspecto importante a favor de nuestra selección. Sí, y ya pensando a futuro, ¿qué te parece, Rafa, que se quede, que continúe de alguna manera el proceso en selección? Bueno, pues él, por supuesto que tiene, como siempre he dicho, también tiene los pergaminos para dirigir a la selección y para ser, por supuesto, un líder dentro de este grupo. Creo que le ha servido todo este tiempo para conocer un poquito a los jugadores, a los actuales, a las Ujú. nuevas generaciones. Lo que sí es que no hay que perder el tiempo. Si ya está decidido, que él vea qué es lo que necesita México para dar todavía otro Claro. salto de mayor calidad. Yo lo apruebo, Otra cosa que nunca te he preguntado, América, América. sí. América de De la América América de aquella, la América o- de aquella época. o América del fútbol mexicano. No, América del fútbol mexicano. No, pues bueno, yo siempre lo he dicho, América es un equipo animador, es uno de los Mm. equipos más importantes de nuestra liga mexicana. Creo que Guadalajara y América son dos estandartes un poquito de todo este balompié mexicano, antagónicos ambos. Me tocó vestir las dos camisetas, le tengo mucho respeto a la del América, pero soy Chivas 100%. Sí, totalmente. Creo que la gente así te identifica al menos. Y así quiero que me identifiquen. ¿Por qué? ¿Tienes en tu corazón los colores Sí, así tan... sí, jugué casi 10 años con Bueno, y ahí Guadalajara. es donde te consagras también, ¿no? Exactamente, fui campeón con Chivas. Mi ciudad natal está muy cerca de acá, tengo familia aquí en Guadalajara y en este estado. Eres de Tepic, ¿no? Soy de De Tepic, Tepic. sí, a 1 hora y media de aquí, muy cerca. Tengo hermanos, primos, sobrinos, la familia de mi esposo es de aquí de Guadalajara, entonces hay muchas cosas que me unen a esta ciudad y yo francamente desde que llegué a este equipo hice clic con el aficionado, me enamoré Mm. del equipo, de los colores, de la afición. Respeto mucho a los demás equipos en los que jugué, le agradezco mucho a Santos siempre por la oportunidad de, Claro. de debutarme en la primera división. Si no fuera por ellos, no me hubiera dado a conocer. Y a veces para los jóvenes no es fácil, entonces eternamente estaré agradecido con Santos. Me hubiese gustado haber obtenido un campeonato con Mm. ellos, pero pues por supuesto la gente me identifica con Chivas y así quiero yo también sentir. Sí, totalmente. Una de las leyendas, así me decían. Vas a entrevistar a una de las grandes leyendas del equipo de Chivas. Pues mira, mientras yo sirva de ejemplo para los niños, los jóvenes, en su momento, a las nuevas generaciones, con eso me doy por bien servido. Yo sigo creyendo que los jugadores no solamente nos ganamos el respeto dentro de la cancha, sino también fuera de ella, ¿no? Con nuestro comportamiento, con nuestro estilo de vida, con el acercarnos precisamente a nuestros aficionados, que nos conozcan, que sepan que somos seres humanos tan comunes y corrientes como cualquier otro. Y yo creo que también traspasar ese fútbol que te tocó en una época, la verdad, importante en México, o sea, a nivel del fútbol de los 90, lo que mencionabas, el tema de las Chivas, o sea, una época que todavía entra en conversación las Super Chivas y lo comparas, o sea, constantemente traemos esa remembranza, ¿no? De lo que Y fueron. luego, generacionalmente, veníamos de una época difícil en todos los sentidos. No habíamos ido al Mundial de Italia 90 Ujú, por los sí. cachirules, no habíamos tenido participación internacional en varios aspectos. Entonces, había necesidad Mm. de identidad, tanto en la selección nacional como en Guadalajara, y con esas Super Chivas o con este equipo que se formó, pues realmente sí se marcó una época importante. Así es. Tenemos preguntas rápidas. Bueno, y tenemos ping-pong con Ramón Ramírez. El gol que más recuerdes. Contra Ecuador en la Copa América del 93. Tu momento favorito del fútbol mexicano. Campeón con Chivas. Equipo en el que nunca hubiera jugado. América. Chivas o América. América. Chivas. Mira, casi te No, traicioné. es que pensé que vamos a hablar. Máximo ídolo del fútbol mexicano para ti. Para mí, Benjamín Galindo. Ah, wow. ¿Por qué Benjamín? ¿Por qué Es fue? un jugador que también hizo historia con Guadalajara. Fue mi compañero de selección durante muchos años, compañero de concentración. Le pegaba con las dos piernas y aprendí a verlo en la televisión y después le aprendí más Mm. como compañero. ¿Hasta dónde llega México en el Mundial?
Yo espero que hasta semifinales, si es posible. Sería soñado, imagínate. El país de fiesta hasta el Sí, último momento. A ver, te voy a mostrar unos logos, me dices sí. qué piensas cuando los ves. Mi primer equipo y mi ciudad natal, Coras del Deportivo Tepic. El primer amor, ¿no? Mi primer amor, exactamente. El equipo que me dio la oportunidad, quienes creyeron primeramente en mí en la primera división. ¿Cómo fue llegar ahí? Hermoso, hermoso. Fueron 4 años maravillosos porque pasé de todo. Fui seleccionado olímpico, me lesioné, me recuperé, jugué Copa América representándolos a ellos, jugué por primera vez una final en la historia de este club y lo representé en la Copa del Mundo de Estados Unidos 94. La verdad, un equipo que me apoyó en todo momento. También pasé momentos difíciles vistiendo esa camiseta. Una afición increíble, una ciudad maravillosa, propositivos, trabajadores, luchones. Tigres es una institución modelo también. Sí, totalmente. América, bueno, es un equipo de mucho respeto, de mucha tradición, de mucha popularidad, exitoso. Debo de reconocer que nací nunca siendo americanista, sin embargo, como profesional traté de dar lo mejor. Yo siento que América y Guadalajara son los equipos más importantes en México. ¿Fue difícil jugar en el América? Después de ser una leyenda. Pues sí fue difícil entender que había cambiado de Guadalajara a América. No fue fácil para mí quitarme la playera que yo sentía que ya tenía tatuada o que tengo tatuada para toda la vida y ponerme la del acérrimo rival. Pues yo creo que el equipo que me dio gloria, que me dio campeonatos, que me dio la oportunidad de saber lo que es jugar con puros futbolistas mexicanos, de respetar una tradición, pues yo tendría que decir que es el equipo de mis amores. A ver, ahora, lo primero que piensas también al ver las siguientes fotos. Sí, claro, me queda muy claro. Fue la final de la Copa Confederaciones cuando le ganamos a Brasil 4-3. Exactamente. No, pues qué bonito recuerdo. Jugamos muy bien ese partido. No fue nada sencillo para mí. Me tocó marcar la mayor parte del tiempo a Ronaldinho, un fenómeno. Qué bárbaro. Pero una noche mágica, la verdad. No, y además uno de los mejores Brasiles también, ¿no? Sí, que uno podía, es más, te sobraban jugadores cómo no. de estrellas, ¿no? En el 11. Pues claro. Ese fue precisamente la final contra Toros Neza. Ahí celebrando con Gustavo Nápoles y con Tilón. Nápoles, que se vuelve un histórico de Guadalajara al meter 4 goles en una final. Y bueno, yo había perdido una final con Santos y sentía que el tiempo se me escapaba y que no sabía si iba a disfrutar lo que es ser campeón. Y mira, me lo dio con Chivas. ¿Cómo fue regresar a la ciudad con el campeonato? Ya para celebrar en familia, con los amigos. Pues fue maravilloso. Aquí la ciudad se vuelve una locura. Cuando Chivas es campeón, no podíamos ni salir del estadio, no podíamos llegar a la Minerva. Nunca llegamos a la Minerva, no pudimos ni llegar al Club Guadalajara. Es una fiesta nacional, sinceramente, cuando Chivas es campeón. Caray. Pues mira, ahí esa jugada es precisamente cuando me barro después de que meto el segundo gol en la Copa América. Y mira, ahí estamos los dos que justamente metimos gol en ese partido, Hugo y un servidor. El gol que más me recuerda a mí la gente y de los que más he disfrutado también en mi carrera. ¿Qué recuerdas de Hugo como compañero? Para mí un tipazo. Yo era el jugador más joven de esa selección, de esa generación. Me tocó convivir un par de veces con él como compañero de cuarto y entendía perfectamente su filosofía de vida, su mentalidad. Para mí realmente fue un gran compañero, un gran amigo. Yo a Hugo Sánchez lo tengo en un pedestal. Muchísimas gracias, Ramón. Gracias, Caro. Gracias por estar con nosotros en La Chica del Banquillo, una de las leyendas del fútbol mexicano y, por supuesto, de la afición de Chivas.